Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar en este video con el teorema del coseno. Vamos a dar su enunciado y vamos a hacer una demostración de este teorema. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos un triángulo de vértices A, B y C. Llamamos alfa al ángulo que tiene vértice en A. Y a los lados opuestos a los vértices le ponemos la letra minúscula. Tenemos el lado A, que es el opuesto al vértice A, el lado B minúscula opuesto al vértice B mayúscula y el lado C opuesto al vértice C mayúscula. Bien, supongamos que de este triángulo conocemos tres cosas. Conocemos la longitud del lado C, conocemos la longitud del ángulo alfa y conocemos la longitud del lado B. Y que supongamos que queremos conocer la longitud del lado A. Este es un triángulo, en principio, un triángulo cualquiera, ¿no? Bueno, podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo. Hay varias maneras de resolverlo, vamos a pensar en una en particular. Puedo trazar la altura h correspondiente al lado B, en ese caso llamé HB a esa altura, y B' el punto de intersección de la altura con el lado B. Entonces comento en general, por ejemplo, yo conozco C, así que con eso, y conozco el ángulo alfa. Así que podría conocer estos catetos en este triángulo rectángulo usando alguna razón trigonométrica, usando Pitágoras si tuviera uno más de ellos. Particularmente puedo conocer HB. Y ahora, conociendo HB y conociendo, por ejemplo, este cateto, podría conocer finalmente el lado A, que es el que quiero. Entonces, vamos a llamar n a la longitud que va desde A hasta B', y entonces, como la longitud toda desde A hasta C es B, desde B' a C será B menos n. Entonces vamos a empezar planteando el coseno, perdón, en este triángulo, el triángulo ABB'. Sería el coseno del ángulo alfa, es la longitud del cateto adyacente a ese ángulo, que es n, dividido la hipotenusa, que es c. Y como lo que quiero es hallar la longitud de n, entonces despejamos n de aquí multiplicando por c en ambos miembros, ¿no? Nos queda n de este lado y acá c multiplicado por coseno. Bueno, de un lado o del otro. Bien, eso por un lado. Ahora ya tenemos el valor de c y el valor de n. Así que podemos hallar el valor de HB planteando el teorema de Pitágoras en el triángulo ABB'. En ese caso sería la hipotenusa c al cuadrado es igual a este cateto n al cuadrado más este otro cateto que es la altura al cuadrado. Y despejo la altura. En realidad me conformo con despejar la altura al cuadrado. Recuerden que estamos trabajando de forma general. Si quisiera hallar con un caso concreto, un ejemplo concreto, quizás convenga hallar la altura, pero aquí con hallar el cuadrado de la altura ya está bien. Entonces resto n cuadrado y me queda que la altura al cuadrado es igual a c cuadrado menos n cuadrado. Ahora tengo entonces, tengo hb. Y también tengo b menos n en definitiva, ¿no? O sea, recordemos eso. Así que puedo hallar con Pitágoras el valor de a, o de su cuadrado, planteando Pitágoras en el triángulo BCB'. Así sería la hipotenusa al cuadrado, que es a cuadrado, va a ser igual a hb al cuadrado, que es un cateto, más este otro cateto que es b menos n al cuadrado. Bien. Lo siguiente que podemos hacer es lo siguiente. A ver, ahora aprovechemos de que todo lo que tenemos calculado y ver si podemos dar la longitud de A en términos de los datos originales, que los datos originales eran C, B y alfa. Entonces vamos a usar esta última igualdad. A cuadrado igual a hb cuadrado más b menos n cuadrado. Una primera cosa que podemos hacer es reemplazar hb cuadrado por c cuadrado menos n cuadrado, ¿no? Hb cuadrado habíamos dicho que era c cuadrado menos n cuadrado. Y eso lo vamos a tener que sumar a esta expresión que la podemos desarrollar. Lo voy a desarrollar aparte, por las dudas si no se acuerdan. Elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces la base, así que es b menos n multiplicado por b menos n. Y aquí puedo usar la propiedad distributiva, ¿no? Que queda b multiplicado por b cuadrado, b multiplicado por menos n, menos bn, menos n multiplicado por b es menos bn, y menos n multiplicado por menos n, n cuadrado.
Y aquí podemos sumar o restar estas bn. Entonces quedaría que b menos n cuadrado es b cuadrado menos 2 veces b por n más n cuadrado. Entonces, teniendo esta igualdad, a esto que tenía antes, podría sumarle entonces esta segunda parte de la expresión. ¿Está bien? Fíjense que en esta expresión aparece menos n cuadrado y n cuadrado. Se pueden cancelar. ¿Sí? Entonces queda que a cuadrado es c cuadrado más b cuadrado menos 2 por b por n. Bien. Ahora, n lo tenemos expresado aquí. Recuerden que n era esto, lo tenemos expresado en términos de coseno, del ángulo alfa. Así que n es c por el coseno del ángulo alfa. Así que podemos reemplazar n por c por coseno de alfa. Finalmente, entonces, fíjense que aquí nos quedó una relación entre el valor de a, el valor de b, de c y del ángulo alfa. Es decir, nos queda una relación entre los tres lados del triángulo y uno de sus ángulos. Entonces el teorema del coseno dice así, que en todo triángulo de lados A, B y C, y ángulo alfa, siendo el ángulo alfa el que está comprendido entre los lados B y C, es decir, el que está enfrentado al lado A, se verifica la relación que el lado A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos dos veces el producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo formado por esos otros dos lados. ¿De acuerdo? Esto dice el teorema del coseno y es lo que acabamos de mostrar. ¿En serio? Acá no sé si ustedes notan que hay una cuestión que no mencionamos y es la siguiente. El hecho de que b menos que esta longitud sea b menos n tiene que ver con que el punto B' cayó efectivamente entre A y C. Y eso tiene que ver con que con que es el pie de esta altura, pero eso tiene que ver con que este ángulo es agudo, ¿no? A ver, ¿qué pasa si este ángulo alfa, en lugar de ser un ángulo agudo, fuera un ángulo obtuso? Eso quiere decir que la demostración que hicimos, en realidad, la hicimos para el caso en el que el ángulo alfa fuera un ángulo agudo. Eso no genera mucho problema, porque de último uno dice, bueno, tengo este triángulo, y aquí es el ángulo obtuso. Bueno, en principio, si no lo demostramos para triángulos obtusos, podría cambiar de ángulo. Pero por ahí es necesario sí o sí usar este ángulo. Bueno, planteemos cómo sería un trabajo similar, pero en este tipo de triángulos, en este triángulo obtuso. O sea, vuelvo a trazar la altura, o sea, vuelvo a elegir el lado B como base del triángulo, y trazo la altura correspondiente a esa base. En este caso, el pie de altura va a caer fuera del lado, va a caer en la prolongación. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar en realidad con este ángulo, que es el suplementario, ¿no? Este ángulo que está aquí es el suplementario del ángulo alfa. Los dos ángulos, alfa y este al que no le puse nombre, suman 180. Así que al que no le puse nombre lo podríamos nombrar como 180 menos alfa, para no introducir más nombres. Entonces, volvamos a hacer un recorrido parecido al que ya hicimos. Aquí no me detengo tanto porque de alguna forma ya lo hicimos. Coseno del ángulo en el triángulo ABB'. En el triángulo ABB', coseno ¿de qué ángulo? Del 180 menos alfa. Entonces, el coseno de 180 menos alfa va a ser el cateto adyacente, que es n, sobre la hipotenusa, que es c. Despejando n, me queda c por coseno de 180 menos alfa. Lo siguiente era hallar la altura con Pitágoras, ¿no? Tengo n, tengo c, ahora quiero hallar la altura con Pitágoras. Entonces, en el triángulo AB'B, Pitágoras sería la hipotenusa al cuadrado es igual a n cuadrado más hb cuadrado. Entonces, si quiero despejar la altura, va a ser hb cuadrado es igual a c cuadrado menos n cuadrado. Y lo siguiente es Pitágoras, pero ahora en el triángulo BCB'. Y acá aparece la diferencia, ¿no? Porque en ese triángulo la hipotenusa es a cuadrado. Este cateto es hb, o sea, hb cuadrado. Pero este cateto mide b más n. ¿Está bien? B más n cuadrado. Bien, retomemos desde esta última igualdad. Tenemos que a cuadrado es, donde dice hb cuadrado, reemplazamos por c cuadrado menos n cuadrado. Aquí está.
y desarrollo b más n al cuadrado. Ahora no lo hago detenidamente como lo hice recién, chequenlo ustedes, b más n al cuadrado va a quedar b cuadrado más 2 por b por n más n cuadrado. O sea, el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien. Y al igual que antes se cancelan n cuadrado. Las n cuadrado se cancelan. Estoy restando n cuadrado y acá sumando n cuadrado. Finalmente queda c cuadrado, b cuadrado, 2 por b por n, y habíamos dicho que n es c por el coseno de 180 menos alfa. C por el coseno del complementario de alfa, del suplementario, perdón, del ángulo suplementario de alfa. Ahora, veamos una cuestión. Veamos una cuestión relacionada con el suplementario de alfa. Con los cosenos, en realidad. Quiero ver cómo son los cosenos de los ángulos suplementarios. O sea, me interesan ángulos entre 0 y 180, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden que la circunferencia trigonométrica, la circunferencia de radio 1, el coseno tiene que, de este ángulo, acá 48, ¿no? Del ángulo alfa, tiene que ver con la primera coordenada del punto P. Este es el coseno del ángulo de 48. ¿Está bien? Bien. Pero observen lo siguiente. Si yo dibujo este ángulo que está aquí, es 180 menos 48. Si yo quisiera saber cuánto vale el coseno de 180 menos 48, y tendría que, por ejemplo, lograr 48 aquí. Justo ahí fíjense que tengo el ángulo de 132 grados. Eso hace que tenga un ángulo de aquí de 48. Este es de 132, este es de 48. Entonces, ahora, no se puede ver en este dibujo, pero los dos ángulos, tanto el de 48 como el de 132, el punto P tiene la misma altura, la misma coordenada ahí, que es 0,7431 en este caso. Así que los cosenos de ángulos suplementarios son opuestos. Es decir, si yo tengo un ángulo, por ejemplo, agudo, que tiene un determinado valor de coseno, el ángulo complementario va a tener el coseno opuesto. O si tengo este ángulo obtuso con su respectivo coseno, el ángulo suplementario va a tener el valor opuesto. Básicamente entonces la propiedad es que los cosenos de ángulos suplementarios son opuestos. Eso dicho en términos de las cuentas que teníamos escritas acá, sería, por ejemplo, se podría escribir así. El coseno de un cierto ángulo es igual al opuesto de su suplementario. ¿Sí? El coseno de un cierto ángulo alfa tiene signo distinto, o sea, es el opuesto, al coseno del ángulo suplementario. Entonces, aquí puedo intercambiar coseno de 180 menos alfa por menos coseno de alfa. Y volvemos otra vez, de nuevo, a exactamente la misma expresión. Lo que significa entonces que, efectivamente, se cumple para cualquier tipo de triángulo de lados A, B y C, y ángulo alfa, siendo el ángulo alfa no cualquier cosa, sino el comprendido entre los lados B y C, la igualdad el lado A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto entre esos dos lados por el coseno del ángulo formado por esos dos lados. ¿Está bien? Y eso en realidad acá a este triángulo le pusimos nombre A, B y C, pero importa poco quién es A, quién es B y quién es C. Podría ser este A, este podría ser C y este B, y valdría de todas formas. O sea, uno podría escribir con otras letras esta relación. Lo que importa es la relación relativa entre ellos. Uno de los lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto entre esos dos lados por el coseno del ángulo formado por esos dos lados. Bien, muchas gracias.